Ingeniero Henry Clonfre, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil. Gracias. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Gracias, muy amable. A ver, empecemos recordando lo que el economista René Ramírez, secretario de Planificación y Desarrollo, reconoció aquí, que fue una coincidencia con la frase de la filósofa ruso-americana Ayn Rand, de que es el mercado libre el que hace imposible los monopolios. Veamos lo que dijo el economista. Aquí se habla generalmente de que ha existido exceso de Estado. Lo que ha existido es insuficiencia de competencia. Y hay en algunos sectores económicos que es deficiente que exista concentración. Por ejemplo, en los monopolios naturales. Estaba viendo la frase que solo la libre competencia lleva para que no existan monopolios. Completamente de acuerdo, pero aquí en el Ecuador no ha habido esa libre competencia. Ha sido una ley de la selva que lo que ha llevado es que el Estado realmente tenga una vinculación con los poderes económicos y eso ha llevado al peor de los mundos. Ahora, sin embargo, el artículo 30 del proyecto de ley autoriza al Ejecutivo de modo excepcional y temporal a la definición de políticas de precios, dice, necesarias para el beneficio del consumo popular. Entonces yo le pregunto, ¿cuál es la experiencia en el Ecuador y en otros países sobre la aplicación de estas políticas de precios en el mercado? Atenta contra la competencia, digamos, la respuesta es obvia. Nosotros como sector privado hemos dicho ley de competencia sí, con reglas claras. No podemos generar una ley de inseguridad comercial, inseguridad jurídica, que haría lapidario el Código Orgánico de la Producción, por el cual hemos trabajado tanto con la ministra Celi. Y esto es lo que atenta esta ley, y voy a explicar por qué. Porque una ley, ¿qué es lo que requiere la ley? ¿Qué es lo que necesita el consumidor? Necesita una ley para tener muchos productos a un excelente precio, con una muy buena calidad, disponible en todos lados, y mucha variedad del mismo producto. Eso es lo que requiere una ley de competencia, nada más que eso. ¿Esto cómo se llama? Fíjese usted, esto se llama Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. Entonces, yo le hago una pregunta, ¿poder de mercado o concentración de dominio es competencia desleal? Por supuesto que no, lo que hay que aquí es regular la competencia desleal. Es decir, esto ni siquiera hay marcadores para esto. Esto es algo nuevo, vamos a hacer conejillos de India. ¿Quién lo mide? Un producto hecho por una empresa que ha invertido, que da empleo, que ha crecido, que ha puesto su producto con buena calidad, que el consumidor es el que decide si lo utiliza o no lo utiliza, si lo compra o no lo compra, va a ser castigada por tener concentración de productos en el mercado. Es una barbaridad lo que estamos viendo. Claro, pero aquí justamente hay un asunto, ¿no? El proyecto permite de modo excepcional y temporal estas medidas de control de precios. Pero el artículo 29 además prescribe que si la Superintendencia de Control del Poder de Mercado constata que no se cumple con el fin propuesto, dice, mediante un informe motivado instará a que se suprima o se modifique dentro del plazo prudente. Entonces, ¿qué repercusiones van a tener sobre los usuarios y los consumidores frente al gobierno que si establece estos controles de precios que son contrarios a la competencia libre? Correcto. La superintendencia, que es tan superpoderosa para controlar al sector privado, resulta que solo le puede instar, llamarle la atención para ver si es posible que el gobierno cambie su política. Así es, no tiene ningún sentido eso, es una barbaridad. Mire usted, ya hay una ley de competencia, por ejemplo, en el sector de telecomunicaciones. ¿Cuál es el resultado en el país? El costo quizás más barato de América Latina por minuto de celular. En el otro lado, otro sector estratégico del Estado no regulado, que es el sector eléctrico, sabiendo los costos que tenemos, que están publicados, alrededor de 9 centavos de dólar el kilovatio, se puede cobrar hasta 40 y hasta 67 centavos de dólar el kilovatio. Entonces, eso no es una práctica explotativa de mercado. ¿Quién regula eso? Entonces, esta no es una ley cuando el Estado tiene más del 50% de incidencia en la economía nacional. La ley prácticamente deja muy vaga la regulación del Estado o prácticamente nula en sectores estratégicos, lo cual quiere decir que no todos vamos a estar regulados por esta ley. Hay artículos en que dicen que ciertas industrias del sector privado pueden ser reguladas y otras no. Ciertas industrias del sector público pueden ser reguladas y otras no. Entonces no se puede actuar con discrecionalidad. Eso es discrecionalidad. Es discrecionalidad y una ley de competencia no puede actuar con discrecionalidad. La frase que usted puso al principio es justamente como yo empecé esta entrevista. El mercado es el que regula porque el consumidor decide qué producto comprar y qué no comprar. Nadie le puede imponer eso. Y el consumidor decide, siendo inteligente, porque va a comprar un producto barato, porque es de buena calidad y porque tiene acceso al producto. Eso es lo que regula, eso es una ley de Ahora, competencia. pero hablando justamente de discrecionalidad, respecto a los poderes diminutos de la superintendencia frente al gobierno, también tenemos que el artículo 33, que crea la Junta de Regulación, pero estableciendo que sus integrantes y competencias serán fijadas por el reglamento de ley que dicte el presidente de la República y que el superintendente solo tendrá voz informativa pero no voto. Entonces,
El presidente de la comisión, Paco Velasco, dice que esto se puede cambiar, pero no está visto en el informe que se va a discutir en la Asamblea. ¿Cuál sería la fórmula correcta para que se cumpla con la seguridad jurídica que garantiza la Constitución de la República respecto a la integración de esta Junta de Regulación? Bueno, tiene que ser plurinacional. ¿Dónde está participación ciudadana en esto? ¿Por qué tiene que ser una terna solamente del Poder Ejecutivo? Eso, y lo mismo el Superintendente de Control y la Junta de Regulación. Son gente terna del Ejecutivo, es decir, la discrecionalidad del Ejecutivo frente a la competencia que se genera en el mercado es para nosotros lo que deja sin piso, sin presentación esta ley. Pero es mucho más grave que el artículo 30. Permítame citar 3 artículos rápidamente. El artículo 8, abuso de poder de mercado. Inciso 2, las acciones u omisiones de uno o varios operadores económicos constituyen abuso del poder de mercado. Es decir, la omisión, lo que no se me ocurre hacer puede ser considerado bajo esta ley un abuso se le de ocurre mercado. a la autoridad que a usted no se le ocurre hacerlo. Exactamente. Imagínese usted qué barbaridad. Artículo 26, por ejemplo. Acción del Estado y ayudas públicas. Dice, aplicación, será admisible el establecimiento de restricciones a la competencia mediante decreto ejecutivo por razones de interés público. Punto 4, inciso 4 de ese artículo 26 dice, para el desarrollo tecnológico e industrial de la economía nacional. O sea, absolutamente todo. O sea, es discrecional la ley completamente. Fíjese usted, nos vamos al artículo 27, ayudas públicas. Dice lo siguiente, se podrán otorgar ayudas por el Estado o mediante la utilización de recursos públicos por el tiempo que fuera necesario por razones de interés social o público. Y eso público. incluso ha habido antes y se ha prestado a corrupción a favor de ciertos grupos privilegiados. Todo lo que es discrecional se presta a corrupción. Y más hay un problema. El artículo 30 que usted leyó corresponde exclusivamente al Ejecutivo de modo excepcional y temporal la definición de políticas de precios. Es decir, ya hablamos de precios, hablamos de restricciones, hablamos de ayuda, depende del Ejecutivo. Bueno, eso es regulación del mercado. Claro, pero no depende del Ejecutivo. Pamela continúa con la entrevista. ¿Cómo no? Gracias, Alfredo. Ingeniero Kronfle, muy buenos días. En lo que concierne a seguridad jurídica, en cambio, se ha observado que los poderes de la superintendencia sobre el sector privado son enormes. ¿Cuáles son las preocupaciones del sector privado respecto a investigación de las infracciones? Son muy graves. Primero, quien denuncie, porque hay otro problema. Si mañana alguien denuncia una competencia desleal y resulta que esa denuncia es falsa, ¿quién sanciona a esa persona? No está establecido en ninguna parte aquí. Entonces mañana esto se puede ser un tema de chantaje, de extorsión. Eso no puede ser así. Segundo, la medición de este tema es gravísimo, porque no se ha podido medir en el país concentración o dominio de mercado. Esto no es una ley de competencia. Nosotros, si aprobamos esta ley, el país se aprueba esta ley, volvemos a quedarnos sin una ley de competencia. Queremos una ley de competencia. La Superintendencia de Control, como usted dice, y la Junta Regulatoria son ternas del Poder Ejecutivo. Necesitamos que esto sea plurinacional, que hayan concurso de méritos para que conformen estas instancias y entonces así hacerlo de manera transparente y objetiva en el país. ¿Y ahora qué alternativas entonces propone la Cámara para que esta ley realmente beneficie a los consumidores? Bueno, nosotros estamos haciendo una proposición de un régimen de transición de mínimo 1 año, en donde se puedan certificar, digamos, con un sello blanco a las empresas de manera voluntaria por alguna institución, ya sea pública o privada o combinada, que permita darle un sello de prácticas de buena competencia para que exista un periodo de ajuste para las empresas y así todos estemos de acuerdo si esa empresa tiene una competencia leal o desleal. Eso sería una alternativa que yo la veo bastante viable y razonable frente a este marco jurídico que estamos enfrentando. Ingeniero Kronfle, gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias a usted.